La exposición del presente caso es de un paciente de 29 años, quien se refiere que ya no puede más. Es una persona que se siente muy sola y triste. Es difícil para él tomar las decisiones acerca de su vida. No le gusta estar solo y se siente muy perdido cuando no está. En los datos relevantes, el paciente de 29 años, nacido en Guaduas, Cundinamarca, donde actualmente reside, se presenta a consulta por consejo de un compañero de trabajo. El paciente se encuentra un poco retraído, tenso, e indica que constantemente se la pasa llorando. Manifiesta que no le gusta sentirse solo. Hace aproximadamente 6 años su esposa lo dejó y regresó a vivir con su mamá. Pero un año después su mamá falleció. Desde entonces él se siente muy triste y solo. Indica que siempre tiene que apoyarse en otras personas para tomar sus decisiones acerca de su vida. No se nota nada deprimido, tampoco ansioso. Al contrario, se ve una persona coherente y al momento de la entrevista. En los antecedentes podemos encontrar que el paciente se encuentra, que indica que desde muy pequeño fue una persona muy obediente. Respecto a eso, hacía las actividades adicionales que sus compañeros determinaban. Aparentemente es una persona que le gusta complacer a los demás. Desde que se graduó de su colegio a los 17 años, él trabaja y su mayor interés en ese momento es estudiar en la universidad. Pero debido a que tenía que estudiar en la ciudad de Bogotá, su mamá le negó la posibilidad de ello. Dado esto, él desistió por no dejarla sola. A los 20 años tuvo su primera discusión con su mamá, consiguió una novia, pero su mamá no la aprobó y él sí decidió separarse de ella, porque si no tenía que irse de casa, lo cual su pareja tampoco accedió a esto y dio por terminar la relación. Poco tiempo después tuvo otra pareja, lo cual su mamá sí la aceptó y lo presionó para que casarse. Aunque no estaba completamente seguro de esta decisión, lo hizo. Se casaron, pero 2 años después su esposa se separó de él, lo cual provocó que él tomara la decisión de volver con su mamá. Lastimosamente, un año después, su mamá falleció y pues esto provocó en el paciente un desequilibrio. En la actualidad, lo único que genera seguridad en él es en su trabajo. Le gusta estar rodeado de personas positivas e indica que siempre intenta hacer su trabajo lo mejor posible. Reemplaza a sus compañeros cuando le piden las horas extras. Se ha postulado en varias ocasiones para ascender porque se considera un empleado confiable. En el aspecto familiar, el paciente indica que es hijo único, nacido y crecido en el pueblo de Guaduas. A sus 5 años su papá falleció a causa de un accidente de tránsito. Después de la muerte de su padre, su madre logró sostener el hogar con su trabajo. Su madre nunca más se volvió a casar, sino se dedicó a su trabajo y a su hijo. Este hecho los mantuvo unidos y él hacía todo lo posible para satisfacerlo. Desde muy pequeño, sentía que la vida de su mamá era un poco compleja. Era todo para ella, era todo lo que ella tenía y siempre esperaba lo mejor de él. En el aspecto social, el paciente manifiesta que en alguna oportunidad después del fallecimiento de su mamá, acudió 2 veces por semana durante unos par de meses a terapia psicológica a causa de la alteración que tenía por la pérdida de su madre. Justo con una asistencia social un par de meses, a lo cual pedía que le aconsejara hasta que pasaran las cosas más fuertes. Actualmente el paciente, debido a cómo se siente gracias al consejo de su compañero de trabajo, piensa que es importante retomar una terapia que le ayude con sus propios problemas. En la parte medicinal, el paciente no cuenta con antecedentes médicos, no toma medicamentos actualmente y no tiene historial de trastornos personales respecto también a él como su familia. Para explicar de manera dinámica los antecedentes y la conducta actual de nuestro paciente, implementamos la siguiente tabla de análisis funcional. Los estímulos, los cuales en sí son los antecedentes de nuestro paciente,
A nivel externo se evidencia tenso, retraído y manifiesta que ha llorado recientemente. Indica se siente muy triste, solo y perdido. A nivel interno, el paciente presenta frustración por las pérdidas sufridas con actitud desde una postura de ansiedad neutral y negativa de cambio hacia una mejora. En la parte de organismo podemos evidenciar aspectos como su historia de aprendizaje, donde vemos que a muy corta edad perdió a su padre, en su edad adulta fracasó en su matrimonio y finalmente la pérdida de su madre. En cuanto al aspecto biológico, el paciente no presenta problemas de salud mental. El repertorio conductual desde su infancia fue muy obediente y aplicado. Y finalmente, el aspecto cognitivo, evidenciamos que el paciente presenta altos signos de dependencia hacia los demás. Una parte muy importante que es del análisis funcional es la respuesta, también llamada conducta meta o problema. Encontramos tres tipos de respuesta. La motora, que básicamente vemos en el paciente, que solo se le genera seguridad al estar rodeado de otros y actuar lo mejor posible en búsqueda de aceptación. En el aspecto fisiológico, el paciente no presenta antecedentes médicos, no tiene antecedentes de problemas mentales en su familia ni toma actualmente medicamentos. En cuanto al aspecto cognitivo, el paciente tiene un muy bajo nivel de autonomía en la toma de sus decisiones, presenta síntomas de estrés, depresión y alteraciones en las relaciones sociales al sentirse tan solo. Finalmente, las consecuencias, que son los cambios emocionales del paciente, encontramos en las consecuencias internas como un refuerzo negativo el ser tan sumiso y complaciente por miedo a la soledad. En cuanto a consecuencias externas, evidenciamos como refuerzo negativo externo que sus compañeros de trabajo reaseguran la conducta de nuestro paciente pidiéndole actos que los beneficia a ellos, pero que incrementa la necesidad de aceptación del paciente. Hablar sobre la hipótesis diagnóstica. Según nuestra herramienta, que es el DM5, encontramos que el paciente tiene todos los síntomas relacionados al trastorno de personalidad dependiente, con una gran necesidad dominante y excesiva, ya que le gusta que lo cuiden, donde es importante mencionar que le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Se siente incómodo e indefenso cuando está solo, por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. De acuerdo a nuestra hipótesis diagnóstica inicial, a los antecedentes del paciente y a los criterios del DSM-5, podemos evidenciar un posible trastorno de la personalidad dependiente en nuestro paciente. Para validar nuestra hipótesis diagnóstica, vamos a implementar ciertas pruebas psicológicas, las cuales son el examen internacional para trastornos de la personalidad. Este es un instrumento diagnóstico de 77 ítems y complementándolo a nuestra entrevista semiestructurada de 18 preguntas, vamos a corroborar nuestra hipótesis diagnóstica inicial. Por consiguiente, los objetivos terapéuticos que planteamos para nuestro paciente son implementar creencias racionales sobre las nocivas conductas dependientes en nuestro paciente de 29 años,
Promover un cambio en la filosofía de vida del paciente en búsqueda de que pueda tener un equilibrio en su vida día a día y trabaje constantemente en el manejo de las emociones negativas que presenta eventualmente. También enseñar al paciente a darse cuenta que puede enfrentarse a diferentes situaciones de su vida cotidiana, las cuales puede sortear solo sin depender de otros, incrementando así su tolerancia a la frustración y su independencia. Adicional, fomentar en el paciente la idea que sus conductas futuras no deben basarse en creencias previas, como la dependencia que tenía su madre, y que esas creencias no tienen por qué influir en su comportamiento actual. Otro de los objetivos que queremos lograr con la terapia, la cual vamos a implementar de cara a nuestro paciente, es construir un pensamiento racional. De esta manera pueda él tener cambios positivos para su vida, su comportamiento y su personalidad, lo cual se vea reflejado en su salud y bienestar emocional. Y por último, abordar estrategias que permitan generar mayores redes de apoyo para su vida sin llegar a depender de estas personas. Plan de intervención. A través del análisis funcional de la problemática del paciente, se llegó a la determinación de trabajar con el paciente la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso la trabajaremos básicamente para evaluar la parte cognitiva conductual partiendo desde el pensamiento y considerando los sentimientos, las sensaciones, emociones que combatan el apego y la necesidad de dependencia emocional que tiene el paciente. Esta terapia la trabajaremos en 10 secciones. La sección 1, la presentación del plan terapéutico y la interacción con la que tratemos de estar con el paciente. La sección número 2, el desamparo y la desesperanza creativa. La sección número 3 es la evitación experiencial o aceptación. En la sección número 4 trabajaremos el control está en el problema y no en la solución. La sección 5 está dispuesto a construyendo la aceptación. La sección 6 es la desliteralización. La sección 7 la trabajamos con identidad, atención plena. La sección número 8 es valores y acciones comprometidas. La sección número 9 y 10 es el plan de recaída, para que el paciente no recaiga. Estas sesiones las trabajaremos bajo las paradojas, guiados por unas paradojas, como lo son la paradoja de la arena movediza, la paradoja del funeral, la del tigre hambriento, estar dispuesto a, la casa y los muebles, el pantano y una muy básicamente también que es láminas touch. Las láminas touch trabajaremos con el paciente también guiadas. Todas estas paradojas son formas de enseñanzas que el paciente tiene para que transcurra la vida de otra manera, para que se siente y medite y crea que las cosas las puede hacer de otra manera. Bajo esta modalidad vamos a trabajar con el paciente guiados en varias secciones y con una duración aproximadamente de 1 hora y media, 2 horas. También trabajaremos con el paciente la parte respiratoria. Muchas secciones guiadas. En las sesiones vamos a sacar un espacio para que el paciente pueda también hacer los ejercicios de respiración y que eso también lo lleven a la meditación. Vamos a trabajar con el paciente una vez a la semana inicialmente y allí ya dependiendo cómo nos vaya yendo y cómo el paciente vaya evolucionando podemos ir entonces trabajando con el paciente cada 15 días.